Recuerdo la primera vez que llegué a esa fábrica en México. No era la típica instalación de producción, ni mucho menos. La fábrica estaba construida sobre lo que alguna vez fue una vasta hacienda, un lugar de campo que había sido próspero en tiempos antiguos, cuando la tierra pertenecía a los grandes terratenientes. Pero lo que me atrajo no fue la historia del lugar ni su origen, sino la inquietante sensación que se me quedó grabada desde el primer momento que entré. La fábrica estaba dividida entre el viejo y el nuevo, con los edificios originales aún conservando las huellas de tiempos pasados, y las adiciones modernas que chocaban de manera extraña con la estructura de la hacienda. El lugar tenía una especie de encanto siniestro, como si la historia de aquel sitio nunca hubiera desaparecido completamente. Mi escritorio estaba en un edificio al final del largo y angosto pasillo que conectaba los otros departamentos. Este pasillo no era normal, no solo porque fuera largo, sino porque era tan ancho que una persona podría caminar por él sin sentir la necesidad de apresurarse. De hecho, se sentía más como un túnel, con las paredes recubiertas de ladrillos oscuros que reflejaban una extraña humedad. Las ventanas del edificio de mi oficina no daban directamente a la calle, sino que daban a un pequeño patio interior. Este patio, o lo que solían llamar un jardín, era pequeño, pero suficiente para causar una sensación de claustrofobia si mirabas demasiado tiempo. Parecía que las paredes de los edificios se cerraban sobre el espacio, atrapando la luz, de modo que el aire se sentía pesado y cargado. Era muy común que llegara antes que los demás, y mi rutina siempre consistía en encender las luces del pasillo, desde la entrada, caminar hacia mi escritorio y empezar a teclear mi contraseña. Había algo en la manera en que el pasillo se iluminaba que me hacía sentir como si algo estuviera mirando desde las sombras, pero lo ignoraba como si fuera solo mi imaginación. Era un lugar extraño, con un aire que no dejaba de ser inquietante. Un día, mientras introducía mi contraseña, vi algo extraño en el reflejo del monitor. En el borde de mi visión, alguien parecía caminar hacia mí desde la entrada del pasillo. No pensé mucho al principio. Supuse que era alguno de mis compañeros de trabajo, llegando temprano. Pero cuando me giré, no había nadie allí. El pasillo estaba vacío, la puerta cerrada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero lo dejé pasar. No podía hacerme un drama por algo tan trivial, ¿verdad? Lo curioso es que, a medida que pasaban los días, empecé a escuchar más y más historias sobre el lugar. Cuando pregunté a algunos de mis compañeros si sabían algo extraño sobre la fábrica, las respuestas eran lo suficientemente vagarosas para hacerme sentir que no estaba loco, pero también lo suficientemente inquietantes, como para darme ganas de abandonar mi puesto y correr lejos de allí. Uno de los guardias de seguridad me contó sobre los perros, sus animales, que ladraban por la noche sin razón alguna, mirando fijamente las paredes o el mismo pasillo oscuro donde yo trabajaba. A veces se niegan a entrar en ciertos lugares, me dijo, en un tono grave. Ni ellos quieren acercarse a ese pasillo. Otra persona, un hombre que llevaba años trabajando allí, me confesó que en varias ocasiones había escuchado susurros cerca de las oficinas vacías, como si alguien estuviera caminando en la planta baja, pero no había nadie. Había algo en ese lugar, algo que no lo dejaba en paz. La cosa realmente comenzó a ponerse rara una tarde. Estaba trabajando, como de costumbre, tecleando algo en mi computadora, cuando la mujer que estaba junto a mí, Betty, se agachó para buscar algo en su escritorio. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Al igual que la vez anterior, una sombra oscura pasó rápidamente por el umbral de la puerta. Era una figura negra, moviéndose rápidamente, tan rápida que apenas tuve tiempo de reaccionar. Me levanté y miré a mi alrededor, pero la sombra ya había desaparecido. Confuso, me acerqué a Betty. ¿Viste eso?, le pregunté, sin saber si pensaba que estaba loco. Sí, dijo ella, sin dudar. Vi a alguien vestido completamente de negro, caminando frente a mi escritorio. Mi piel se erizó al escucharla. No podía ser. Había estado mirándola en ese momento. No puede ser, Betty. No había nadie, respondí. Ella insistió. No, yo lo vi claramente. Alguien pasó por mi escritorio. Era una figura completamente vestida de negro. Nos quedamos callados por un momento, mirando alrededor. Caminamos por el edificio, pero no había nadie.
No era como si algún compañero estuviera jugando una broma. No había nadie allí, ni siquiera al fondo, donde otros trabajadores estaban ocupados en sus tareas. Lo extraño fue que Betty se asustó tanto que al día siguiente apareció en el trabajo con una pequeña botella de agua bendita. «Voy a rociar todo esto», dijo, con una mirada decidida. «No me importa lo que digan. Hay algo extraño aquí». Me sentí incómodo al ver cómo ella rociaba el agua en cada esquina, como si esperara que algo se desvaneciera. A mí también me dio miedo, no solo por la figura que habíamos visto, sino por la historia detrás de ese lugar. Mis compañeros comenzaron a hablarme de la hacienda original, de cómo las cosas no siempre habían sido fáciles para los trabajadores que vivieron allí. En aquellos tiempos, los hacendados trataban a los obreros de manera brutal, como si fueran simples herramientas para su beneficio. No era difícil imaginar las tragedias que debieron haberse vivido en ese lugar. Lo que nadie me dijo hasta mucho después es que algunos de esos trabajadores nunca se fueron. Mi compañero, que había trabajado en la hacienda mucho antes de que se convirtiera en fábrica, me reveló que había habido varias muertes sin explicación en el pasado. Las autoridades nunca investigaron, dijo, con una mirada distante. Si alguien moría, se decía que fue un accidente, pero las circunstancias siempre parecían raras. Esa historia me quedó grabada, especialmente porque las apariciones que comencé a experimentar parecían confirmar lo que se decía sobre la hacienda. Las sombras, los susurros, los pasos invisibles. Había algo en esos pasillos, algo que no quería dejar que el tiempo lo borrara, algo que, de alguna manera, aún estaba esperando justicia. Una noche, mientras me quedaba trabajando hasta tarde, la atmósfera en la oficina se volvió aún más densa. Podía sentir que algo me observaba, algo se movía en las sombras. Decidí irme temprano, pero al pasar por el largo pasillo, escuché unos pasos detrás de mí. Pensé que era otro compañero, pero cuando me giré, no había nadie. Solo la luz vacía del pasillo iluminando las paredes envejecidas. No pude evitar correr hacia la salida. Ese día decidí que no regresaría. A veces, el dinero y la estabilidad no valen lo suficiente como para vivir bajo la constante presión de saber que algo o alguien está esperando en la oscuridad. Cuando era pequeña, vivía en una ciudad colonial de México. Tenía solo 5 años, pero ya había aprendido a reconocer las sombras largas de las casas viejas y la quietud que se posaba sobre las calles cuando caía la noche. Mi mamá trabajaba en una tienda de vestidos de novia, un local pintoresco, lleno de telas blancas y adornos brillantes. La tienda estaba justo al lado de un pequeño negocio de dulces que le pertenecía a la amiga de mi mamá, Carmen. Carmen y su esposo, don Víctor, eran personas muy amables y a menudo nos ofrecían algo dulce cuando mi mamá me llevaba al trabajo. Un día, una tarde calurosa de verano, mi mamá me llevó a la tienda de dulces porque necesitaba ir al baño, y en el local de su tienda no había baño disponible. Carmen, como siempre, nos ofreció usar el baño de su tienda, así que me tomó de la mano y caminamos por un largo pasillo que conectaba la tienda con la parte trasera del edificio. Recuerdo que el pasillo era oscuro, con una iluminación amarillenta que nunca lograba disipar por completo las sombras. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías en blanco y negro, mostrando escenas de una época mucho más antigua, con gente vestida de manera elegante en situaciones que parecían de otro mundo. Al final del pasillo, donde la luz era aún más débil, se encontraba el baño. El aire se sentía pesado, como si el edificio estuviera respirando lentamente. Carmen me acompañó hasta la puerta y me dijo que me quedara allí mientras ella esperaba fuera. No entendí bien por qué, pero no me importaba. Solo quería usar el baño. Entro y comienzo a caminar hacia los inodoros. Estaba sola, o al menos eso pensaba, cuando de repente una luz blanca brilló desde el rincón de la habitación, cerca de la ventana. Al principio pensé que era la luz del sol reflejada en algún objeto cercano, pero la luz era extraña, fría, más intensa que cualquier luz natural. Fue como si el sol hubiera sido suplantado por una energía desconocida. Mi atención se desvió hacia el rincón, donde vi a una niña. La niña estaba en el exterior, justo en el borde de la ventana,
mirando hacia adentro, pero lo extraño era que no parecía estar en el jardín que quedaba detrás de la tienda. Era como si estuviera en otro lugar, un espacio que no podía ver. Tenía el cabello rubio, ondulado, y los ojos azules como dos fragmentos de hielo. Estaba vestida con un vestido blanco, de un blanco puro que reflejaba la luz de manera antinatural, como si el mismo material fuera capaz de absorber toda la luz a su alrededor. Recuerdo que el vestido era esponjoso, con una falda que le llegaba justo por encima de las rodillas y un pequeño lazo en la parte superior. La niña levantó la mano lentamente y me hizo un gesto, un movimiento con el dedo como si me llamara. Su boca se movía, pero no podía escucharla claramente. El sonido era como un murmullo lejano, una combinación de voces que no podía distinguir, como si estuvieran hablando desde muy lejos, desde algún lugar donde el tiempo ya no existía. El murmullo comenzó a hacerse más fuerte, pero aún así no lograba escuchar las palabras. En ese momento, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Algo en mi interior me decía que debía ir hacia ella, que debía seguirla, pero una parte de mí, la parte más aterrada, gritaba que no lo hiciera. Fue entonces cuando todo se volvió claro. No había nada natural en esa niña. No pertenecía a este mundo. Me giré, pero antes de que pudiera dar un solo paso, algo me detuvo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y la puerta del baño, que estaba cerrada, comenzó a vibrar como si alguien tratara de abrirla. Mi garganta se cerró de miedo y sin pensarlo grité con todas mis fuerzas. «Mamá», grité, mis ojos llenos de lágrimas. La puerta se abrió de golpe y mi madre y Carmen corrieron al interior del baño. Yo estaba temblando, completamente aterrada, con el rostro pálido, señalando hacia la ventana. Carmen entró rápidamente y miró alrededor. «¿Qué pasa, mi niña?», me preguntó, con una expresión de preocupación. Mi madre la miró, también confusa, pero cuando ambas miraron hacia la ventana, no había nadie. Solo la pared del patio trasero y los restos de una vegetación que había crecido desordenadamente. Había una niña. Lloré con la voz temblorosa. Ella me hizo señas. Me decía que fuera con ella. Carmen y mi mamá intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Carmen, con un tono que intentaba ser calmante, me dijo: «No te preocupes, fue solo tu imaginación, mi amor. Ya verás, no hay nada aquí». Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que esa niña no estaba viva. Algo en mi pecho me decía que ella no era humana. Los días pasaron, y ese incidente parecía quedar atrás, aunque yo no pude dejar de pensar en ella. Mi madre, preocupada por mi actitud nerviosa, me trató de calmar, pero algo dentro de mí me decía que la niña seguía allí, esperando en algún rincón oscuro de la tienda. 2 años después, mi mamá le preguntó a mi abuela sobre la historia de la tienda de dulces y la antigua propiedad. Lo que nos contó fue aún más perturbador. La tienda y la casa donde se encontraba habían sido construidas sobre un viejo terreno que había sido utilizado en tiempos antiguos como un refugio para comerciantes que viajaban de pueblo en pueblo. Un lugar donde se alojaban mercaderes, pero también enfermos y heridos. Y lo más oscuro de todo, era conocido como un refugio para aquellos que morían en el camino. Se decía que muchos de ellos nunca llegaron a sus destinos. Mi abuela también recordó que en tiempos remotos había circulado un rumor sobre una niña rubia que había llegado con su familia. Se decía que se había enfermado gravemente en su viaje y que cuando murió, su cuerpo fue dejado en ese mismo lugar. Nadie sabía su nombre, pero los viejos del pueblo hablaban de ella como la niña del pasillo. Años después, cuando mi madre me contó todo esto, una sensación de terror profundo me recorrió el cuerpo. Algo en mí sabía que aquella niña no era un fantasma común. Su muerte había sido violenta, abrupta, sin poder ser despedida de este mundo. Algo la mantenía atrapada, algo que la obligaba a buscar a aquellos que se atrevieran a mirarla, a hacerlos seguirla. A veces, cuando estoy sola, siento esa misma sensación, una sensación de ser observada, de que algo me sigue en la oscuridad. A veces, el murmullo del viento me suena como un susurro, y aunque no logro escuchar las palabras, sé que me está llamando, como lo hacía aquella niña, con el dedo levantado, invitándome a caminar hacia el abismo.